Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres? Entonces, esto ha salido del mismo tema del hospital. Y cuando un niño o una niña se nace, entonces ya en ese momento al nacer recibe un nombre. Ya recibe su nombre, sus apellidos, ya tiene ese título, para decirlo así. Y entonces me gustaría lanzar esa pregunta pensando en qué ha hecho primero el bebé para recibir ya toda la reputación y el apellido y el nombre. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para, merecer el amor de los padres? Entonces, ¿qué ha hecho para llamar la atención de todos? Entonces, claro, ese bebé en sí no ha hecho nada en ese momento. Entonces, no es que ha ganado su amor, no es que ha ganado su nombre, pero ya recibe ese nombre, ese amor por gracia, no por algo que haya hecho. Entonces, eso es un tema muy importante. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿y tú quién eres? Porque nosotros sacamos nuestra identidad de algún sitio, de alguna persona, alguna relación, puede ser del trabajo, entonces ya lo sacamos de muchos sitios. Pero la pregunta es, ¿dónde realmente debemos sacar nuestra identidad? Entonces ya hace tiempo hicimos un estudio de la carta a los Efesios, donde habla mucho de la identidad. Y hoy vamos a leer un poco de esa carta y después un par de pasajes más. Pero me gustaría animarte a hacer dos tareas. Primero, antes de este estudio, escribir lo que tú ves en la persona que tú ves en el espejo. Al verte a ti en el espejo, ¿qué ves? ¿Quién es esa persona? O cuando otras personas te vean, entonces, ¿qué es lo que ven? Si después van a contar algo sobre ti, ¿qué es lo que van a contar? Entonces, ¿qué es lo que tú ves en tu vida como lo importante para describirte? Eso es la primera tarea. La segunda es que ya es cambiar la vista y pensar si Jesús ahora mismo te ve a ti. ¿Qué es lo que Él ve? ¿Qué es lo que Él puede decir sobre ti? Entonces vamos a reflexionar sobre esas dos cosas, porque son importantes. Primero ver lo que yo veo en mí y después pensar en lo que Jesús ve en mí. Y creo que si somos honestos serán muy diferentes. Pero hoy vamos a empezar leyendo en Efesios 2, en el versículo 1, dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí, bueno, como he dicho, ya hemos estudiado este pasaje en el pasado, y si no has visto ese vídeo, te animo ya a volver al estudio de nuestra identidad, que bueno, sale en los playlists, en las listas de los vídeos. Pero aquí quiero resaltar un par de cosas. Que primero, como dice, que todos nosotros hemos empezado igual. Entonces tú no eres mejor que yo no soy mejor que tú. Todos nosotros, en un tiempo en el pasado, o puede ser que aún estás allí, hemos andado según los deseos de la carne, según lo que yo quería, pensando en mí mismo como el centro del universo. Todos nosotros hemos estado allí. Y ninguno de nosotros hemos salido por nuestras fuerzas, sino solo por la gracia de Dios, solo por el sacrificio de Jesús. Y no es Jesús más mi bondad o mis buenas obras, es solo Jesús, solo la gracia de Dios mostrado en el sacrificio de Jesús. Entonces, desde el principio tenemos que recordar que somos iguales. Lo único es que hay algunas personas que ya han entregado sus vidas a Dios, han pedido perdón a Dios y nos ha perdonado, nos ha limpiado de toda maldad. Pero no somos mejores que nadie. Y es importante que lo veamos claro, que otra vez, aunque soy perdonado, no soy mejor que una persona que no ha experimentado el perdón de Dios. Porque como dice aquí en 2 sitios, que se trata del momento cuando yo estaba muerto en mis pecados. Es como ese bebé que nace. No puede hacer nada para ganar el amor, ni ganar el favor. Incluso lo que hace un bebé al principio cuesta. Pero es lo mismo para nosotros. Estamos muertos en nuestros pecados. Un muerto no puede hacer nada para salvarse. No puede hacer nada para cambiarse. No puede ya vivir como un vivo. Entonces, por eso Pablo usa esa imagen, que nosotros éramos muertos. Entonces, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice en el versículo 1. Y después dice también en el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Entonces se trata de Él. Tantas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos y sacamos nuestra identidad de lo que hacemos, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de mi inteligencia. Entonces yo puedo hablar, puedo presentarme como un pastor, como profesor de inglés, como padre, como hijo, como marido. Entonces puedo hablar de las obras que he hecho. Pero realmente si quitas todo eso, sigo siendo yo. Porque Jesús cuando me ve, la primera cosa que ve, es que soy su hijo. Y después, igual si ya vemos la lista que Jesús hace sobre mí, igual la siguiente cosa será que Dan es una persona insegura que ya busca su identidad en los sitios equivocados. Entonces ya ve mis debilidades, las cosas que Él quiere cambiar, que Él quiere refinar en mi vida. No
No ve que, mira, Dan es un profesor de inglés, No, entonces ya ve primero que soy su hijo. Y no por lo que yo he hecho. Porque es cuando entonces yo estaba muerto, que ya me ofreció otra cosa. Entonces, no se trata de mí, no se trata de ti. Es recibir lo que Él nos ofrece y reconocer que eso es lo más importante de nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, si nadie viene a la iglesia y dice, mira, ese Dan es que habla mucho y no dice nada y predica horrible y su español, ¡buah! ¡Qué pesado! Entonces, si todos dicen eso de mí, eso realmente no debe tener tanto impacto en cómo me veo. Me impactaría, igual me dolería, pero no debe cambiar mi identidad. O si mis alumnos de inglés dicen, mira, ese Dan ni sabe inglés y habla mal y es que y no tiene acento británico, y ya tiene un acento de algún sitio en los Estados Unidos, ni sé dónde, ni nadie sabe dónde. Entonces, eso, igual me puede doler ya la carne, pero no debe impactar mi identidad. Porque al final de mi vida no voy a estar pensando en mis lecciones o mis clases de inglés. No voy a estar pensando en los estudios que he dado. Porque ya en ese momento ya se quita las cosas que vemos tan importantes en la vida y vemos lo que realmente importa más, que es Dios, nuestra relación con Él y la eternidad. Si debemos hacer las cosas aquí bien, yo quiero ser un buen profesor de inglés. Quiero poder comunicar bien las verdades de la palabra de Dios. Pero esas cosas no definen quién soy. Dios me define. Y como vemos, lo hace en el momento cuando nosotros estamos aún muertos. Te dice a ti, mira, levántate. Tengo un nombre para ti. Tengo familia para ti. Tú vales mucho para mí. Te voy a formar más y más a mi diseño, a mi imagen. Y es por su gracia, no es por ser buena persona, no es porque somos amables o porque tenemos buena pinta o porque somos buenas personas. En el momento de que nosotros estamos muertos en nuestros pecados o enemigos a Dios o ya en el punto más bajo del pecado, Dios nos ve y con su compasión nos ama y nos cambia. También, y vemos que es por su gracia. Y dice en el primer capítulo, entonces dice en el versículo 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces otra vez vemos su amor, su gracia. Incluso dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo.
Otra vez el concepto de antes de que yo pudiera hacer nada. No es por ser buena persona. No es por ya tener mucha sabiduría o mucho conocimiento o muchas experiencias o tener la vida en orden. No es eso. Y si tú ves las personas donde Jesús fue, las personas con quien juntaba Jesús, no son las personas que tenían la vida en orden. Son las personas que veían que necesitaban a un Salvador, que necesitaban el amor de Dios, que necesitaban perdón, que necesitaban esperanza. Y hay un versículo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y ya viendo este amor de Dios, dice en 1 de Juan 3, el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero ese llamamiento, mirad el amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No sería tan importante o tan grande si yo, por ser buena persona, Dios me dijera, mira, Dan, entra en mi familia porque tú eres bueno. Eso no sería gran cosa. Pero ese no ha sido el amor de Dios. Como hemos hablado y tenemos en la iglesia puesto Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros siendo enemigos, siendo malos, Dios decía, mira, Dan, te amo. Incluso voy a mostrar mi amor por ti. Entonces, voy a dar mi vida por ti, para poder ofrecerte perdón. Entonces, mirad cuál amor. Mirad cómo es el amor que Dios ha mostrado. Mirad esa gracia que no lo merecemos. Entonces, gracias que Dios nos da algo que no merecemos, o sea, su amor. Entonces, ver la grandeza. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque, eso es un tema que lo hemos hablado mucho. Pero veo en mi propia vida, y estoy seguro que en tu vida también es muy importante volver a ese tema. Porque nos debe cambiar cómo vivimos. Nos debe cambiar 100% y debe impactar el impacto que comentarios tienen en nuestras vidas. O cuando una persona te critica, esta verdad debe impactar o debe recordarte que, eso te puede doler, pero no cambia quién eres. No cambia quién eres en los ojos de Dios, que es lo que vale más. Y voy a leer un salmo, y esto ya es el final, pero para ver la actitud de David, porque David es uno que ya experimentaba muchas cosas difíciles en su vida, pero él seguía buscando a Dios. ¿Un hombre perfecto? ¿Qué va? No era. Pero ya vemos cosas importantes en su vida. Esto es el Salmo 3. Entonces aquí al principio, el contexto de este salmo es cuando él tenía que huir de delante de Absalón, su hijo, que él ya entonces cogía el trono. Entonces David está ya corriendo, huyendo de su propio hijo. ¡Qué fuerte! Y vamos a ver lo que dice. Dice en el versículo 1, «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí,
No hay para él salvación en Dios. Selah. Entonces, ¿ves la actitud? ¿Ves el contexto de este momento para David? Entonces está ya corriendo y ve enemigos por todos los lados e incluso la gente se burla de él, diciendo, ¿dónde está Dios ahora, David? Pero dice en el versículo 3, vuelve a quién es Dios. Vuelve a su identidad en Dios. Y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Entonces recuerde lo que hace Dios y cómo es Dios, y que es su identidad. Que Dios le da importancia, Dios le da un nombre, Dios le da una identidad. Y vemos ya un cambio en la ansiedad en el corazón de David, el versículo 5. Yo me acosté y dormí. En medio de un montón de enemigos, puede dormir. Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea su bendición. Sea tu bendición, Selah. Entonces allí vemos el resultado cuando uno ve que su identidad está segura en Dios, que Dios nos define, que Dios nos protege, que Dios es el escudo. ¿Quiere decir que no pasará nada malo? David en este contexto está en una situación horrible, pero a pesar de sus circunstancias, vuelve a reconocer que Dios es su salvación. Dios es su Dios. Entonces ya cuando le viene, David tenía experiencias de muchas voces de crítica. Ya cuando era un joven y ya tiene interés en salir en el tema de Goliat, el gigante. Cuando empezaba a preguntar sobre qué pasaría para un hombre que sale a enfrentarse con Goliat, entonces sus hermanos le critican y dicen, pero tú, ¿qué pintas aquí? ¿Quién crees que eres? Entonces ya le acusan a buscar gloria o hacer burlas de ellos. Pero David entendía cómo separarse de las voces de crítica y no dejar esas voces impactar su identidad en Dios. Eso no quiere decir que no debemos recibir corrección, porque David también en su vida tenía que recibir corrección. Pero corrección y crítica son cosas diferentes. Crítica es algo para ya romper y destruir. Corrección es algo realmente para levantar y restaurar y corregir y hacer más fuerte. Pero hoy me gustaría animarte a pensar en quién eres. Después de quitar todas las máscaras, después de ya salir de detrás de todos los premios o los títulos o los estudios o las obras que has hecho, ¿quién eres? Porque Dios empieza ahí. Y Dios dice, mira, si tú has recibido mi regalo, primeramente, antes de nada, eres mi hijo o hija. No por lo que tú hayas hecho,
sino por mí, por mi gracia. Te doy nombre, te doy título, te doy herencia junto con Cristo. Te doy familia junto con millones más que han entrado en mi familia. Todos por la adopción. Entonces, no estás solo. No estás sin familia. No estás sin amor. No estás sin valor. Todos nosotros hacemos cosas malas. Todos nosotros fallamos. Pero Dios dice, mira, tu identidad no se basa en nada de eso. Recuerda quién soy yo y por lo que yo soy, quién eres tú. Si eres hijo o hija de Dios, tú vales muchísimo más que puedes llegar a captar. Pero el desafío sigue saliendo a nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si Él te ama tanto, ya tu identidad en Él está segura. Nadie ni nada puede cambiar esa identidad. Crece en Él. Vive en Él. Búscale a Él. Aprende de Él para ver más y más quién eres y quién es el que Él quiere que seas. Porque Él sigue haciendo la obra en ti y seguirá haciéndola hasta el final. Bueno, vamos a orar un momento. Me gustaría orar por ti, por mí, por todos nosotros. Porque este es un mensaje que tenemos que aplicar en nuestras vidas para poder vivir como debemos vivir. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de poder experimentar tu amor. Ayúdanos realmente a hacer ese desafío de mirar cuál amor tú nos has dado para poder llamarnos hijos tuyos. Gracias, Señor. Gracias que tú nos das nombre, que tú nos das futuro, que tú nos das esperanza, que tú nos das perdón. Tú nos das amor. Señor, y no es por lo que hayamos hecho nosotros, pero necesitamos ayuda para recibirlo y también vivirlo en el mundo. Porque si tú nos has perdonado, debemos perdonar. Si tú nos has amado, debemos amar. Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. Y gracias que tú nos llamas. Y si hay alguien viendo este vídeo que no te conoce, Señor, yo te pido que tú pongas una semilla en ellos y que puedan preguntar o buscar respuestas. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como siempre, este tiempo, para mí es un tiempo agradable. Es un tiempo, para mí es una bendición poder compartir este tiempo. Y estoy agradecido que estás a ese lado viendo este vídeo. Y no estoy simplemente hablándome a mí mismo, que lo necesito. Estoy agradecido y quiero también decirte que si tienes una duda, si tienes una necesidad, siempre lo digo, de vez en cuando recibo un mensaje, pero es una oferta real. Si necesitas algo, una oración, envíanos un mensaje. Y habrá un grupo de gente orando por ti. O si hay otra necesidad también, comunícalo. Somos cuerpo. No debemos vivir solos. Y bueno, si hay algo más, sabéis dónde estamos. Y si no, nos veremos aquí muy pronto. Espero que Dios te guíe durante esta semana. Bendiciones.
te rescató, la muerte derrotó. Cántenlo, Cristo vive.